no tiene conexión de internet. Bueno, buenos días. Vamos a seguir desarrollando entonces ahora el módulo 9 del programa, que está referido a los derechos económicos, sociales y culturales. También en ese contexto, así como en materia de derechos colectivos, hubo una etapa en que se puso fuertemente en tela de juicio su justiciabilidad. Lentamente se ha ido produciendo una evolución a favor de ello, tanto en el sistema interamericano de protección como en el sistema de protección nacional vinculado con esta temática. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales se va a incorporar al debate constitucional a partir de la reforma de 1957, de un modo definitivo. Es decir, si bien los llamados derechos sociales en general fueron incorporados al constitucionalismo argentino a partir de la reforma de 1949, en realidad, digamos, la incorporación de un modo definitivo al constitucionalismo actualmente vigente en el país se produce durante la dictadura militar, que se va a desarrollar entre 1955 y 1958. Ya en teoría constitucional, cuando se habla de reforma constitucional y se habla de los procesos de reforma y las características de los mismos, bueno, se hace todo un análisis vinculado con esta temática, sobre la cual no voy a insistir en este momento, pero se trató de una reforma irregular, en la medida en que la declaración de necesidad de reforma fue dictada por el propio gobierno de facto frente a la clausura del Congreso, y a la vez la elección para la integración de la Convención Constituyente se hizo con la proscripción del peronismo. Pero esa reforma, que está plasmada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, bueno, adquirió constitucionalidad definitiva, es decir, selló el debate la Convención Constituyente de 1994, que ratificó el contenido del referido artículo. Es a partir de ese momento, es decir, estamos hablando de 1957 en adelante, en que la doctrina constitucional va a ingresar al análisis de los llamados derechos sociales, hoy por impacto del sistema internacional de derechos humanos, denominamos derechos económicos, sociales y culturales, tal cual los define el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que tiene jerarquía constitucional, y también el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál era la interpretación constitucional dominante? Recuerden ustedes que también lo hemos analizado un poco al hablar del principio de efectividad, que la doctrina constitucional clásica distingue entre los llamados derechos programáticos de los derechos operativos. Es decir, artículos que enuncian derechos, pero que requieren de una normativización posterior, es decir, una ley del Congreso para tornarse exigibles, que son los llamados
derechos programáticos y aquellos que son plenamente efectivos a partir de su puro enunciado constitucional. En ese contexto, la doctrina consideraba los derechos enumerados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como derechos programáticos en general. La única excepción estaba dada por el principio de igual remuneración por igual tarea, que se consideraba operativa. Pero por supuesto que también dependía de que esa tarea estuviera efectivamente regulada, ya sea por una convención colectiva de trabajo o por un acuerdo entre partes. No sé, ¿alguien quiere preguntarme algo? Los derechos programáticos de los derechos operativos. Los programáticos son aquellos que requieren de un orden normativo posterior para ser exigibles. Los operativos son el solo enunciado constitucional, basta para tornarlos exigibles. Entonces, en general, por ejemplo, los derechos enumerados en el artículo 14 de la Constitución, llamados derechos individuales por el constitucionalismo clásico, decimonónico, y luego lo que llamamos derechos civiles y políticos, son en principio operativos. Es decir, que asociarse con fines útiles. Si no hubiera ninguna legislación que estableciera el derecho de asociación, bueno, yo igual podría asociarme y podría exigir, si se me niega esa asociación, bueno, decir que se está vulnerando el artículo 14 de la Constitución Nacional. En cambio, los del 14 bis son lo que se llaman programáticos, requieren de una ley posterior para darles operatividad, es decir, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en la conducción de las mismas. Establece el artículo 14 bis. Bueno, yo no me puedo presentar a un juez diciendo que estoy trabajando en esta empresa y que solicito que la empresa me dé participación en las ganancias que obtiene y me incorpore al consejo directivo para la toma de decisiones. Eso solo es posible si hay una ley que así lo regula, que así lo establece. Entonces, esta distinción ha caracterizado, digamos, una diferencia tajante en general, vamos, en la doctrina clásica, entre los derechos llamados derechos civiles y políticos o derechos individuales del artículo 14, centralmente operativos por su solo enunciado, a lo que hay que sumar el artículo 17 de la Constitución Nacional, que refiere a la inviolabilidad de la propiedad privada, por ejemplo, al artículo 14 bis, que es en esencia programático. Es decir, que yo no me puedo presentar ante un juez reclamándole que me conceda lo que el artículo 14 bis está enunciando, si esto no está regulado por una ley del Congreso posterior al enunciado constitucional. Es lo que vimos al comienzo de estas clases como la Constitución promesa. Es decir, la Constitución promete una jornada limitada de trabajo, la Constitución promete la posibilidad, digamos, de condiciones dignas de labor. Bueno, todo eso necesita de leyes que así lo establezcan para poder tornar exigible esa limitación, que en principio la Constitución enuncia. Bien. ¿Esto qué hacía? Bueno, hacía en la práctica que los derechos económicos, sociales y culturales no podrían ser exigidos judicialmente frente a su privación.
Después había claramente una situación que era en la doctrina que se distinguía entre lo que son los derechos plenamente operativos y, o ejecutables por sí mismos, con aquellos que son los derechos de acceso, en los cuales se entendía que la posibilidad de acceder a esos derechos dependía de la voluntad política estatal. Como vamos a ver después, 14 bis de la Constitución, acceso a la vivienda digna. Bueno, es decir, si yo no tengo una vivienda digna, no puedo ir a un juez a exigirle a que el Estado me provea una. Ese acceso, en definitiva, depende de la ley que lo regula. Es decir, de los planes de crédito, de los planes de construcción de vivienda pública, de los criterios de adjudicación de esas viviendas públicas construidas por el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, yo indudablemente estoy dependiendo de esas políticas que se trasladan a través de leyes o a través de decretos, etc. Esto fue lentamente modificándose. En el sistema interamericano sucedía algo similar, ya que en principio la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluía la operatividad de determinados derechos económicos, sociales y culturales en la medida en que estaban vinculados al concepto de vida digna. Es decir, vimos que la Corte Interamericana, cuando habla del derecho a la vida, incorpora, digamos, dos conceptos, que es vida digna por un lado y proyecto de vida por otro, dentro del amparo del artículo 4. Cuando habla del concepto de vida digna, dice, bueno, en determinadas circunstancias, esa vida digna representa la posibilidad de acceso a la atención de salud, el acceso a la educación, o el acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales. Pero estaban protegidos en el marco del derecho a la vida, el que es, bueno, considerado como el derecho operativo por excelencia, en la medida en que si no hay vida, no hay posibilidad de goce de ningún derecho. Entonces, este fenómeno se fue lentamente modificando. Lentamente modificando. En el derecho interno, en principio, por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculado inicialmente con el derecho a la salud, que comenzó, digamos, a tornarse en un derecho exigible y por lo tanto operativo en la medida en que tuviera una asociación al menos mediata con el derecho a la vida. Es decir, que lo que la Corte Suprema establecía, no, estamos en el módulo 9. Acá me preguntan y seguimos con el 8. Estamos en el módulo 9. Derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en ese contexto, la propia jurisprudencia de la Corte fue otorgando, vuelvo a insistir, los primeros precedentes a partir del año 2002 en adelante, fue otorgando operatividad al derecho a la salud en la medida en que el derecho a la vida estuviera en riesgo, al menos mediato. Con lo cual, para la operatividad del derecho a la salud, es decir, que el Estado se viera, digamos, obligado a proveer un tratamiento determinado a un paciente, la recepción de ese tratamiento estaba vinculado con la posibilidad de afectación de su derecho a la vida. Es decir, que si no lo recibía, tenía grandes posibilidades de perder la vida, de fallecer. Con lo cual, esto fijaba una primera limitación, es decir, no se podía exigir cualquier tratamiento, sino aquel que resultara
vinculado con peligro al derecho a la vida, es decir, los casos iniciales, fundamentalmente, bueno, han tenido, por ejemplo, que ver en un tiempo con la provisión por parte del Estado de los tratamientos alternativos al SIDA, por ejemplo, y la asistencia médica correspondiente, en la medida en que su no atención aparejaba el peligro cierto a la vida de las personas, a la vida del paciente. Bueno, y así se fue trasladando a otras situaciones, ¿no? Atención quirúrgica, proveimiento de determinada medicación, etcétera, ¿no? Pero siempre con esta primera característica. Sin perjuicio de ello, hubo un determinado avance jurisprudencial que se fue desarrollando posteriormente, en primer lugar, dando operatividad a principios generales de leyes que justamente se referían a la asistencia de grupos vulnerables. En este caso, las personas con discapacidad. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema avanzó en el sentido de sostener que el principio general de asistencia integral de la salud de la persona discapacitada iba más allá de las previsiones específicas de la ley y tenían que ver con la protección de todas las necesidades que eventualmente una persona con discapacidad en una situación determinada requería. Entonces aparecieron toda una serie de provisiones desde el punto de vista jurisprudencial, vinculados, bueno, el clásico, muchos de los más conocidos, es la provisión de pañales a las personas, a los jubilados o jubiladas que lo requerían, por ejemplo. Eso no estaba establecido en ninguna ley, pero la jurisprudencia de la Corte dijo es una obligación frente a la protección integral de la salud. U otros aspectos que tenían que ver no solamente con la salud, que tenían que ver con la educación, por ejemplo, la provisión de transporte para que una persona con discapacidad pudiera llegar a un centro educativo, etc. Bueno, este es un segundo paso. Ese segundo paso tenía que ver con dar operatividad a normas de carácter general, no solamente a las que específicamente la ley contemplaba, sino a los principios generales que esa ley contenía. Por ejemplo, provisión integral de la salud de la persona con discapacidad. Entonces, esto hace que en la actualidad, por ejemplo, si uno hay determinado tipo de tratamientos que le van a decir en una obra social, en una prepaga, etcétera. Bueno, si usted tiene un certificado de discapacidad de la persona, las posibilidades de acceso son mucho mayores a las que el propio servicio de asistencia de la salud ofrece. Por ejemplo, límites en determinados tratamientos, etcétera. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque justamente este segundo paso fue la operatividad de dispositivos legislativos que hacen enunciados de carácter general y además establecen obligaciones específicas. Bueno, amplían esas obligaciones sobre la base de la efectividad de ese principio general, como es protección integral de la persona con discapacidad, que es lo que establece la ley 24.091. Una tercera cuestión que se va a incorporar en la jurisprudencia es que se va a dar operatividad a determinados dispositivos constitucionales. Por ejemplo, en fallos de la Corte vinculados con la reforma, digamos, la constitución de la provincia
de Buenos Aires, reformada en 1994, establece que el medicamento es un bien social. Entonces, sobre esa base, la Corte ha afirmado la obligación del Estado de proveer ese medicamento en la medida en que la propia Constitución provincial está estableciendo el carácter de bien social. Le da operatividad a ese enunciado. Por otro lado, en materia de salud también, lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia es un orden de obligatoriedad de acceso a ese derecho reclamado. Es decir, una de las cuestiones era, bueno, se discutía entre una obra social y el Estado provincial el otorgamiento. Bueno, había la discusión de que si le correspondía a la obra social, si le correspondía a la provincia, o quién era el obligado. Bueno, la Corte Suprema estableció un régimen por el cual, en última instancia, el responsable final es el Estado Nacional, quien podrá tener el derecho a repetición sobre el obligado directo. Es decir, que si ese tratamiento lo tiene que otorgar una obra social y no lo otorga, bueno, le corresponde, en principio, si es una persona domiciliada en la provincia de Buenos Aires, al Estado provincial. Pero si el Estado provincial no lo provee, le corresponde ineludiblemente al Estado Nacional, sin perjuicio de que luego repita los costos a los efectivamente o a los inmediatamente obligados. Con lo cual también la Corte puso un límite a la discusión sobre quién está obligado y en última instancia a la posibilidad de que finalmente ese debate lleve a la frustración del derecho. Que si la obra social no cumple, que si la prepaga no cumple, entonces al derecho no se accede. Bueno, la Corte ha dicho que si la obra social no cumple, si la prepaga no cumple, tiene que cumplir la provincia. Y si no cumple la provincia, tiene que cumplir la nación. Y la nación no puede eludir. Debe cumplir. Coactivamente es el último responsable en la medida en que las leyes que han regulado el sistema de salud han colocado en cabeza del Estado Nacional, digamos, la máxima autoridad para la organización del sistema de salud del país. Esto también, por ejemplo, durante este tiempo de pandemia también se ha comenzado a discutir también, ¿no? Si el sistema de salud debe ser reformado, debe ser modificado, debe mantenerse las características actuales, etc. Bueno, porque justamente le corresponde en principio al Estado Nacional su regulación básica. Este también es un avance. Otro avance significativo que se dio sobre todo entre 2005 y 2006 en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es modificar el puro carácter programático de los dispositivos del artículo 14 bis de la Constitución. El caso Badaro, para explicarlo un poco, tenía que ver en una etapa, es decir, cuando asume el gobierno Néstor Kirchner en 2003, se va a comenzar a generar un proceso de actualización por decreto de las jubilaciones más bajas. Es decir, piensen ustedes que se salía, digamos, de lo que era la ley de convertibilidad, que había dejado, digamos, las jubilaciones en 150 pesos, la jubilación mínima, sin modificaciones, durante casi 10 años. Cuando se sale de la ley de convertibilidad, lo que se va a ir produciendo es un aumento de las jubilaciones mínimas, de esas jubilaciones de 150 pesos. ¿Qué va a suceder después de 2 años más o menos? Es que las jubilaciones mayores de 1.000 pesos no se actualizaban.
pero las mínimas, es decir, la diferencia era 1.000 y 150, pero después fue 1.000 y 650, por ejemplo. Entonces, el piso se estaba acercando, digamos, a esas jubilaciones de mayor valor. Y por ende, quienes cobraban 1.000 o más reclamaron judicialmente la movilidad de sus jubilaciones, que no se hacían en ese momento, digamos, bueno, por la decisión política de favorecer, digamos, a los grupos que cobraban jubilaciones más bajas. Cuando se va a la justicia, lo que se va a discutir es la movilidad jubilatoria, que es una de los derechos que establece el artículo 14 bis. Es decir, el 14 bis establece en materia jubilatoria el principio de proporcionalidad y el principio de movilidad jubilatoria. Ahora bien, ¿cuál era el criterio dominante en la jurisprudencia de la Corte hasta ese momento? Que la movilidad jubilatoria era un derecho programático que solamente adquiría operatividad si se dictaba una ley específica de movilidad, cosa que no se dictó. En 1995 se va a modificar el sistema jubilatorio argentino, donde se va a establecer esa combinación entre jubilación pública y jubilación privada, AFJP, la aparición de las AFJP. Bueno, a partir de ese momento, el sistema de la ley había derogado la actualización, por otro lado, y no había generado una nueva ley. Entonces, cuando el caso llega a la Corte va a interpretar que el artículo 14 bis dice en su encabezamiento que la ley asegurará, dice. Y como consecuencia de ello, dice que esa ley no puede ser una ley que quede a disposición discrecional del Congreso Nacional, que hay una obligación de parte del Congreso de dictar esas leyes que efectivamente protejan los derechos que están allí reconocidos. Y en esa sentencia del 2005 del caso Badaro, va a otorgar al Congreso un plazo razonable para el dictado de la referida ley. Al año siguiente la ley no se dicta y por lo tanto la Corte va a afirmar de que frente al no dictado de la ley en tiempo razonable, va en el caso concreto a fijar las pautas de actualización. Es decir, que ante la ausencia de una ley de carácter general, bueno, va a dar operatividad a ese derecho en el caso concreto, fijando el sistema de actualización. Por supuesto que la Corte, en el caso Badaro, en el 2006, va a fijar el criterio de aumento de las jubilaciones en forma coincidente con el aumento de los salarios de las personas activas, es decir, de los trabajadores activos. Es decir, el promedio de aumento de los trabajadores activos se debía trasladar al aumento de las jubilaciones. Bueno, ¿esto qué generó? Que al año siguiente, estamos hablando del 2007, se dictó una ley de movilidad jubilatoria que fijó una pauta diferente, que es una pauta que promedia el aumento salarial, pero que lo asocia con otros parámetros como es el recaudatorio, el mayor o menor nivel recaudatorio por parte del Estado, por ejemplo. Entonces, bueno, eso ha generado una diversidad de fórmulas que a su vez han sido motivo de distintos debates, uno durante la presidencia de Macri, que se modificó, y luego durante la presidencia de Fernández también se volvió a modificar ese parámetro de determinación. Y a la vez, bueno, se incorporó una actualización dentro de ese índice promedio trimestral de las jubilaciones.
Pero ese fallo fue sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque ya la Corte abandonó ese criterio de pura programatividad de los dispositivos normativos y por supuesto que dio una mayor operatividad, es decir, una operatividad relativa, pero en última instancia tornó exigible ese derecho de movilidad aún frente a la carencia de una ley que lo regulara. Por lo tanto, eso también se constituyó jurisprudencialmente en un avance dentro del sistema de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. También en algunas precedentes de la Corte se asoció en relación con el derecho a la salud la posibilidad de acceso a la vivienda digna. Por ejemplo, los casos de personas enfermas, por ejemplo, un caso paradigmático fue la de un niño discapacitado que tenía bajas defensas y que como consecuencia de ello tenía alto riesgo de adquirir enfermedades hospitalarias. Enfermedades hospitalarias. Entonces, ¿qué estableció? Bueno, la Corte, ante la imposibilidad de que esa familia tuviera una vivienda adecuada al tratamiento y a la externación de esa persona con discapacidad, fijó también, además de la asistencia médica necesaria, el proveimiento por parte del Estado de una vivienda que reuniera los requisitos necesarios, de amplitud, salubridad, iluminación, etcétera, que hicieran posible ese tratamiento y esa externación. Entonces también ha habido casos en los cuales, sí con limitaciones, con restricciones, en algunas situaciones la Corte ha dado un grado de operatividad al derecho de acceso a la vivienda digna. Pero por supuesto que hoy por hoy, digamos, no estamos en una situación de parangonar la operatividad de los llamados derechos civiles y políticos, que hoy centramos en el artículo 14 de la Constitución, en el artículo 37, 38 de la Constitución Nacional, con los derechos llamados sociales o económicos, sociales y culturales, enumerados o enunciados prima facie en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, por supuesto, ampliado a partir de 1994 con diversos tratados internacionales, como son bueno, la Convención o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño, para dar algunos de los ejemplos que justamente incorporan derechos económicos, sociales y culturales en general o en particular. Ahora bien, en el sistema interamericano también se ha producido esta evolución. Sobre todo en los últimos años, la Corte Interamericana ha abandonado esta jurisprudencia que yo expuse en principio, es decir, la relación de derechos económicos, sociales y culturales y su operatividad con el concepto de vida digna, a dar plena operatividad autónoma al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, en la actualidad, la Corte Interamericana da plena operatividad, aún en casos de carácter individual. En el pasado había un precedente a su vez de la Corte Interamericana que decía que se llama el caso de 5 pensionistas contra el Uruguay, donde dijo que para que el derecho
económico, social y cultural consagrado en el artículo 26 resulte operativo, la violación debía ser de carácter masivo o generalizado y no simplemente de unas pocas personas, como era en este caso, que era el reclamo de cinco jubilados, digamos, de 5 pensionados. Pero esto en la actualidad la Corte lo ha abandonado, esos precedentes, y ha establecido la plena operatividad del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a su vez no contiene un enunciado, de derechos, sino que remite a la Carta de la Organización de Estados Americanos vinculado con esos derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, que en principio otorga operatividad a esa remisión. Y por ende se analiza en forma autónoma o independiente la posible violación del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a lo cual hay que agregar, digamos, el tratamiento sobre todo del derecho a la educación y el derecho a la salud que contiene el pacto o convención facultativa de San Salvador, que justamente es una convención complementaria de la Convención Americana de Derechos Humanos que refiere específicamente a derechos económicos, sociales y culturales en particular. Entonces, ha habido un avance. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fijado la necesidad de la garantía de acceso a la justicia frente a la vulneración o la privación de derechos económicos, sociales y culturales. Con lo cual, evidentemente, bueno, ha ido produciéndose, digamos, un avance hacia la operatividad, hacia la exigibilidad de estos derechos. Entonces, este es digamos, una visión general respecto a la situación actual en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. En general, una parte de la doctrina, que lo vimos cuando hablamos del tema de la Constitución promesa, digamos, de la teoría de la Constitución promesa y de la teoría de los derechos, que justamente refleja esta modificación. Bueno, en el marco de la Constitución promesa, por ejemplo, bueno, había dos cuestiones fundamentales. Principio, que una constitución saludable, como dice Sagüez, no puede tener exceso de promesas que luego no pueden llegar a ser cumplidas. La segunda objeción estaba vinculada con la interferencia del Poder Judicial en la labor o las decisiones políticas. Es decir, al imponer al Estado determinadas obligaciones que en principio dependerían de la voluntad política del Estado, es decir, entendemos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Nación. Pero en ese contexto se ha producido esta evolución y evidentemente a la vez el impacto de la nueva jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente dará un grado de mayor operatividad a estos derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar en principio el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene tres grandes partes, digamos, que son los derechos en el trabajo, los derechos a la seguridad social y los derechos de los gremios. Es decir, son las tres grandes ejes, y luego un último enunciado, como es la protección del bien de familia, la compensación familiar y el acceso a la vivienda digna. Pero el eje es estos tres aspectos fundamentales, que son los derechos en el trabajo, los derechos
a la seguridad social y los derechos de los gremios, en principio. Bueno, la Constitución, en su primera parte del artículo 14 bis, habla de los derechos en el trabajo. ¿Qué significa? Bueno, esos derechos en el trabajo significa que la persona que está trabajando, en principio, y que está trabajando de un modo registrado, porque ahora también hay que marcar que este fenómeno del derecho del trabajo, sobre todo por impacto del neoliberalismo de los 90, bueno, ha generado como dos categorías, ¿no? Es decir, lo que se llama el trabajo registrado, que sería el trabajo incluido dentro de los derechos y de las garantías que enumera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como derechos en el trabajo, a lo que se llama derecho o trabajo no registrado, que es el que genera una relación que no es una relación de trabajo, sino una relación civil de locación de servicios. El trabajo no registrado, o que vulgarmente se denomina trabajo en negro, no es relación laboral, es una locación de servicios. Entonces, como consecuencia de ello, como es una locación de servicios, es siempre una relación a término, es una relación que está condicionado a los términos del acuerdo y que a la vez no asegura permanencia en la tarea. Es decir, se fija por un plazo determinado, 6 meses, 1 año, vence el plazo y fenece el contrato. Y el empleador puede renovarlo o no renovarlo sin ningún tipo de cargo adicional, digamos, como consecuencia de ello. Porque es típicamente una relación, digamos, del derecho civil y no del derecho del trabajo. Bueno, este es un fenómeno que, una primera aproximación a la temática. No todo trabajador en la actualidad está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución. Está protegido el trabajador registrado. Pero el trabajador no registrado no está protegido porque su relación de empleo es una locación de servicio y no una relación de trabajo. Esto es una primera cuestión, que hoy por hoy tiene un fuerte peso porque el 35% del mercado laboral es de trabajadores no registrados. Esa es la realidad. La segunda cuestión es que hoy por hoy también, y ya de hace un tiempo a esta parte, se ha tornado mucho más importante conservar el trabajo que ser indemnizado por un despido arbitrario. Es decir, la ley que establece. Bueno, la ley, en el caso de los trabajadores registrados, dice que si el despido es incausado, el trabajador tiene derecho a ser indemnizado, a recibir una reparación. Vuelvo a insistir, si el despido es incausado, no tiene motivo. Es decir, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, en la relación privada, que después vamos a ver que se diferencia de la relación de empleo público, la relación privada de trabajo, el empleador puede despedir en cualquier momento al trabajador, pero lo tiene que indemnizar como consecuencia de esa decisión de despido. Bueno, hoy por hoy resulta que se ha tornado cada vez más importante el derecho a trabajar que los derechos en el trabajo. Es por eso que fundamentalmente, bueno, uno de los fenómenos que se fue generando ya desde la época de los 90 a la actualidad es lo que se llaman las fábricas recuperadas. Es decir, frente a la quiebra o al abandono empresarial, los trabajadores prefieren permanecer en la actividad y tratar de administrar esa empresa por sus propios medios. Es decir, nosotros tenemos
una empresa de estas características en la ciudad de Mar del Plata, que es la empresa Nuevo Amanecer. Esa empresa es una empresa recuperada. Entonces, los trabajadores la administran, pero prefirieron preservar la fuente de trabajo antes de recibir una reparación o una indemnización. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los fenómenos fundamentales hoy que se está viviendo es la escasez de trabajo, la imposibilidad de obtener no solamente un primer trabajo, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener un trabajo sin experiencia previa, sino además, como ahora se ha hecho con esta posibilidad, digamos, excepcional de poderse jubilar antes de la edad, también si uno tiene ya determinada edad, 50 años, 55 años, y ha perdido el trabajo, es muy difícil que pueda recuperarlo. Es decir, que pueda volver a trabajar en otro lugar. Entonces, hoy por hoy la preservación de la fuente laboral tiene tanta importancia, es decir, el derecho a trabajar, tanta importancia como los derechos en el trabajo. Y nosotros, bueno, somos testigos de esos fenómenos. Es decir, en general, los trabajadores, en la mayoría de los casos, procuran por todos los medios resistir al cierre, resistir a la clausura, porque saben que en muchas ocasiones recuperar esa fuente de trabajo va a resultarles muy dificultoso. Por supuesto que hay situaciones en las cuales esto, bueno, ha llevado a buen término, como lo que ejemplifiqué antes, y en otros casos no. En otros casos, esas resistencias, bueno, terminaron de un modo negativo, pero un objetivo intermedio es no solamente, bueno, una actividad productiva recuperada por los propios trabajadores, sino la posibilidad de que quien compra esa nueva empresa compre con los empleados que estaban incorporados a la misma. Es decir, muchas veces esos trabajadores permanecen y ocupan esos lugares de trabajo para evitar dos situaciones fundamentales. Una, el vaciamiento empresarial, es decir, que ese empresario termine llevándose la maquinaria, los elementos internos que están dentro de la empresa. Y segundo, procurando de que si se da una negociación o una venta, bueno, esa negociación incorpore la continuidad de los empleados. Bueno, todos estos son ejemplos de lo que hoy significa el valor de la preservación de la fuente de trabajo. Por eso es que, al menos en el derecho internacional, hoy no se habla solamente de los derechos en el trabajo, sino se habla del derecho a trabajar. Y eso ustedes lo ven, bueno, en los debates actuales, ¿no es cierto? Es decir, cuando se dice, bueno, de las ayudas económicas que puede dar el Estado. Bueno, que lo que en definitiva dignifica es la posibilidad de acceso a un trabajo y no recibir un bolsón de comida o una tarjeta alimentar, etcétera, etcétera. Sino que lo importante es el acceso al trabajo. Pero evidentemente esos fenómenos sociales están marcando de que el acceso al trabajo no es algo sencillo, no es algo fácil ni que está abierto a todo el mundo. Y evidentemente esto ha marcado también un cambio en lo que tiene que ver con la mirada o la óptica de este derecho. Es decir, hoy el derecho a trabajar tiene tanta trascendencia o tanta importancia como los derechos mismos en el trabajo. Pero el artículo, y sobre esto el derecho, digamos, el derecho internacional y el pacto, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también habla del derecho a trabajar. No solamente los derechos en el trabajo.
El artículo 14 bis habla de los llamados derechos en el trabajo, es decir, quien accede a un trabajo registrado tiene o goza de los derechos enumerados en el artículo 14 bis de la Constitución. Ese artículo 14 bis de la Constitución, bueno, ¿qué establece? Dice que condiciones dignas y equitativas de labor. Es decir, esto fundamentalmente, bueno, ha sido objeto de no solamente de un conjunto de regulaciones, sobre todo frente a labores que encierran determinados peligros para los trabajadores, ¿no? Como es el trabajo en la construcción. Es decir, donde debe haber un determinado equipamiento, donde debe haber determinadas medidas de seguridad, etcétera, que aseguren justamente la dignidad y el carácter equitativo de la labor. Jornada limitada de trabajo, que es otra cuestión que hoy por hoy también está en debate. Es decir, ¿cuál es la ley que regula la jornada limitada de trabajo? Bueno, la que fija 44 horas semanales de labor. Acá me hablan del tema de la quiebra, ahora voy a contestar. Como el caso de los empleados de la radio. Bueno, el tema es que, voy a hacer una digresión, acá me preguntan sobre el tema de la quiebra. ¿Qué es lo que sucede en la quiebra? Bueno, ese es otro problema. La ley de quiebras, digamos, establece que la responsabilidad frente a la quiebra es justamente con los bienes de los quebrados, digamos, con los bienes inmuebles de los quebrados o del patrimonio comercial, digamos, que es el que hace frente y a la vez, dentro de ese contexto, existe lo que se llama un procedimiento que se denomina pronto pago, que justamente lo que pretende es la satisfacción primaria de justamente los llamados salarios caídos, es decir, los salarios no percibidos como consecuencia de la quiebra. Pero por supuesto que esto genera una fuerte incertidumbre para los trabajadores. En primer lugar, porque los procesos de quiebra, en principio, bueno, como ustedes, no sé si están ya en conocimiento un poco de esto, pero digamos, está el concurso preventivo y la quiebra, ¿no? Es decir, el concurso preventivo es una oferta de pago que hace el empresario a los acreedores, entre cuyos acreedores están también los trabajadores, y que esto debe tener una mayoría que lo apruebe. Si ese ofrecimiento no se aprueba, ese concurso preventivo se transforma en una quiebra directamente. ¿Y cómo se responde a esa quiebra? Bueno, se responde en la medida de las responsabilidades propias de la sociedad que se ha constituido. Esto es una cuestión también, y con el patrimonio de esa sociedad constituida. Depende de las características, si es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, una sociedad de hecho, bueno, todo eso también está regulado y representa consecuencias patrimoniales diversas respecto a los obligados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, que las quiebras son a largo plazo, porque los créditos hay que verificarlos, las verificaciones de los créditos están sujetas a impugnaciones, en definitiva, por el propio deudor o por los otros acreedores que desconocen esa deuda, porque en última instancia también es parte de la participación dentro de la distribución de lo que se obtenga. Y finalmente, el problema es
bueno, ¿cuál es el patrimonio final producto de la realización de los bienes del quebrado? ¿Y cuál es el nivel de deuda, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hay situaciones, además, bueno, también estas leyes comerciales que son la ley de concurso, la ley de quiebras, bueno, tiene, digamos, una impronta que está destinada a la continuidad de la actividad empresarial, ¿no? Es decir, ese es el objetivo. Es decir, por lo tanto, bueno, también hay situaciones o normas de carácter excepcional que frente a determinadas situaciones de crisis le dan al empresario determinados derechos dentro de ese contexto de crisis, ¿no? Eh, eh, por ende, bueno, en general, sí, la responsabilidad es empresarial, es una responsabilidad en relación a los bienes, producto, y hay, digamos, un privilegio. Hay un privilegio respecto de pronto pago a favor de los trabajadores, pero piensen ustedes que también en ese contexto, si los bienes están hipotecados, por ejemplo, bueno, el acreedor hipotecario es un acreedor privilegiado, aún dentro de la quiebra, por ejemplo. Y por lo tanto, bueno, se puede llevar una parte importante del resultado en relación, digamos, a los restantes acreedores. Entonces, bueno, en general las quiebras son sumamente complejas porque cuando una empresa quiebra, los procesos de quiebra son muy largos, vuelvo a insistir, por las distintas etapas, por las impugnaciones que se pueden generar en su transcurso respecto a las acreencias que deben estar favorecidas, digamos, por la realización de los bienes, y después todo el proceso de realización de esos bienes, ¿no? Que evidentemente también, como sucede cuando se produce el remate de un inmueble, ¿no es cierto?, por una deuda o por una hipoteca, generalmente no se obtiene el valor de plaza de ese bien, ¿no? Se obtiene siempre un valor inferior. Por eso muchas veces se prefiere, como vuelvo a insistir, la continuidad empresarial o la posibilidad de que esa actividad continúe aún con los propios trabajadores, ¿sí?, frente a una situación de quiebra o de abandono de los empresarios de la actividad, se prefiere asumir ese desafío a ir finalmente a la realización y a la quiebra de esos bienes que en última instancia pueden no satisfacer definitivamente los créditos o hacerlo después de un plazo prolongado, frente a necesidades básicas y fundamentales cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la quiebra es un tema complejo, porque vuelvo a insistir, en general es un proceso lento, porque tiene distintas etapas, distintos momentos, y evidentemente hasta la consolidación de las acreencias y eventualmente la realización de los bienes para que esas acreencias sean satisfechas, pasa mucho tiempo, pasan años de trámite. Esta es la realidad. Entonces, es esa razón también por la cual muchas veces los trabajadores, bueno, prefieren la preservación de la actividad o eventualmente que la empresa no vaya a la quiebra, sino que mantenga que la empresa se venda a otro inversor con los trabajadores, o a la continuidad de la actividad económica empresarial por los propios trabajadores, justamente porque, o hasta en última instancia, los propios concursos preventivos a fin de que la actividad continúe, aunque uno perciba una parte de su acreencia salarial, porque prefiere que la actividad continúe. Porque justamente el gran problema es que esa pérdida laboral
no solamente representa, digamos, la posibilidad de satisfacción del crédito a largo plazo, sino que a su vez hay otras dificultades del mercado laboral en sí mismo, del trabajo disponible, de la edad de los trabajadores, que influyen también en la posibilidad de recuperación del trabajo. Nosotros tuvimos una experiencia en ese sentido también, que fue durante los 90, durante el neoliberalismo, por ejemplo, se fomentó lo que se llamó el retiro voluntario. Es decir, que los trabajadores, en vez de ser despedidos e indemnizados, bueno, decidieran voluntariamente retirarse. Sobre todo del Estado, ¿no? Porque piensen ustedes que era el momento en que empresas estatales, gas del Estado, la telefonía, el transporte, etcétera, comenzaron a ser concesionados, llevados a manos privadas. Entonces, a fin de liberarse de esos empleados, bueno, se estableció lo que se llamó el retiro voluntario, que en principio resultaba atractivo económicamente. Resultaba atractivo económicamente. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? Esas personas recibieron el retiro, tuvieron que hacer alguna pequeña actividad comercial porque no pudieron retornar al mercado laboral, aunque todavía no estaban en edad de jubilarse, por supuesto, por eso se retiraban voluntariamente. Y en definitiva terminaron consumiéndose los recursos, sin obtener nada que lo sustituya, que lo reemplace. Entonces eso también es otro aspecto que no es un aspecto actual, sino que tiene todo un trayecto ya en la Argentina, que a la vez hay en la perspectiva de los trabajadores una mirada más sobre la preservación de la fuente laboral, que sobre el cobro de una reparación o una indemnización o eventualmente un retiro voluntario que cada tanto también reaparece como una forma, digamos, de salida del empleo menos traumática para la empresa, digamos, ¿no? Y para el trabajador. Pero lo cierto es que ya esa experiencia demostró también las dificultades para retomar el trabajo. Y sobre todo en la actualidad, cuando hay un proceso de revolución científico-técnica constante, en la cual a la vez todos los trabajos requieren de nuevos conocimientos técnicos. Y evidentemente un trabajador que, digamos, ha estado trabajando en un lugar 20 años, bueno, se ha de alguna manera enquilosado dentro de una práctica que después le resulta muy difícil modificar. Y asumir los desafíos que representan las nuevas tecnologías. Uno lo dice por experiencia propia. Es decir, el cambiar la docencia presencial a una docencia mediática, por ejemplo, bueno, fue todo un proceso que no se resolvió rápidamente y un aprendizaje que continúa. Entonces, evidentemente, esto también sucede en el campo del trabajo en general. Y evidentemente, dentro de algunos años, cuando se hagan los concursos docentes, es muy probable que ya a los docentes no solamente se les va a exigir los conocimientos propios de su disciplina, sino también, bueno, cómo construir un aula virtual, cómo dar clases, digamos, de forma combinada, presencial y virtual, etcétera, etcétera. Y todo eso se va a incorporar, digamos, como instrumentos pedagógicos y muy probablemente van a ser evaluados en cualquier concurso para determinar si ese docente tiene la capacidad suficiente pedagógica necesaria para llevar adelante estas nuevas formas de enseñanza. Entonces, evidentemente, para alguien que formó, digamos, su actividad docente en el 90% o 95% con clases presenciales,
Bueno, estos nuevos desafíos resultan muy complejos y además en general suceden con el aprendizaje en la práctica, ¿no? Es decir, uno puede manejar un poco la teoría, entrar por acá, hacer esto, lo otro, pero después lo que en última instancia a uno le termina dando seguridad es hacerlo en la práctica, haber tenido la práctica, porque ahí es donde advierte la seguridad de determinados procedimientos o eventualmente las dificultades que puedan presentarse y cómo resolverlas. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver, digamos, con el mercado del trabajo, ¿no? Es decir, donde, vuelvo a insistir, no solamente están las cuestiones vinculadas con las condiciones laborales actuales, sino también con toda una serie de fenómenos que han precarizado, lo que se llama precarizado las relaciones laborales y las relaciones de trabajo. Entonces, hoy por hoy, en ese contexto, preservar el trabajo resulta mucho más importante y mucho más significativo que recibir una reparación. Porque en el pasado era una reparación, una indemnización que a uno le permitía, digamos, la sobrevivencia mientras conseguía otro trabajo. Pero hoy puede ser que ese otro trabajo no lo consiga. Y entonces termine consumiéndose la indemnización y eventualmente no tenga posibilidades de generar recursos para su sobrevivencia posterior. Y esto es una realidad del mundo, digamos, del mundo actual, ¿no? Es decir, de la situación actual. Bueno, retomando un poco la idea del artículo 14, bueno, hablaba de jornada limitada de trabajo. Por ejemplo, un tema es que, bueno, la ley que establece 44 horas semanales. Es decir, la incorporación tradicional, ya que viene del siglo XX, del llamado sábado inglés. Es decir, de lunes a viernes 8 horas y 4 horas los días sábados. Es decir, 44 horas semanales. Eso es lo que la ley establece como jornada limitada de trabajo. Pero como ustedes saben, porque es una cuestión que está en el debate, justamente esta crisis de empleo, uno de los abordajes que se está planteando es reducción del horario de trabajo, como para generar nuevas fuentes laborales. Es decir, que en vez de trabajar 44 horas semanales, se trabaja en 36 horas semanales. Como 6 horas diarias. Entonces, eso podría generar, en un trabajo de carácter rotativo, bueno, la posibilidad de un nuevo grupo de trabajadores que se incluyera. Bueno, justamente hoy no se está viendo el tema, de la limitación de la jornada. Es decir, hace 20 años, cuando uno hablaba de limitación de la jornada de trabajo, la vinculaba con un mayor derecho al esparcimiento, como un mayor derecho al descanso. Bueno, hoy es una forma de ver si se puede trabajar o no. Es decir, hablamos de la reducción laboral no como un derecho a que, bueno, en vez de trabajar 44 horas, trabajar 36 y vas a tener más tiempo para tu esparcimiento, formación, hobbies o actividades colaterales a tu tarea o a tu labor obligatoria. No, hoy se está viendo esa reducción como un mecanismo para facilitar el ingreso a laboral. Es decir, esa es la perspectiva. Y a la vez, hay otro gran fenómeno que se está empezando a analizar en el mercado laboral, que no es solamente la tecnología puesta a nivel del conocimiento del trabajador, sino la sustitución del trabajador por la tecnología, es decir, lo que se llama la robotización. Es decir, esto también es otro fenómeno que justamente, claro, vuelvo a insistir, en el pasado, 20, 30 años decían, sí, era como una perspectiva, pero bueno, vamos a trabajar menos, vamos a tener más tiempo para otra cosa. No, hoy es la posibilidad de quedar desplazado socialmente. Si a mí me sustituyen, quedo como un excluido. Me voy del sistema, me quedo afuera. Nadie piensa, no, bueno, porque sustituimos al robot y entonces
esa persona va a poder tener tiempo para otra cosa. No, queda excluido, queda sin un ingreso, sin la posibilidad de sustento, etc. Entonces, ese es otro gran desafío que está en el mercado laboral. Lentamente se va incorporando la robotización, es decir, la sustitución de la persona por una máquina que va haciendo toda la tarea productiva, las distintas etapas productivas. Entonces, la inversión empresarial ya no está en la persona o en el hombre, sino en la tecnología, la posibilidad de incorporar tecnología. Y eso que más invierte en tecnología, lo ahorra en la inversión humana. Bueno, no paga salarios, etc. Entonces, es un fenómeno, digamos, el mercado laboral es un mercado que está evidentemente en un proceso de transformación muy, muy importante. Bueno, para cerrar un poco, además de la jornada limitada de trabajo, el descanso y las vacaciones pagas, que vuelvo a insistir, en general, tradicionalmente, es el sábado inglés y el domingo, el descanso, y las vacaciones que se regulan conforme la antigüedad, es decir, en la antigüedad del trabajo fija el tiempo de las vacaciones, que mínimamente van de 10 a 15 días corridos, las vacaciones mínimas, digamos, ¿no? Y después pueden ir aumentando en su tiempo las vacaciones pagas con la antigüedad en el trabajo. El salario, una retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, que es otra situación que en general, en el caso particular de la regulación argentina del salario mínimo vital y móvil, lo establece justamente el Consejo del Salario. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que está integrado, digamos, por la CGT, por la CTA, por la Unión Industrial y por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Trabajo, y que fija los salarios mínimos. Es decir, salarios mínimos que hoy cuentan con que son paradójicos, digamos. ¿Por qué? Porque están por debajo de los índices de pobreza. Es decir, hoy por hoy una persona tiene que ganar 60.000 pesos por mes para poder satisfacer la canasta, digamos, familiar, ¿no? Lo que se llama la canasta familiar. Bueno, el salario mínimo está en la mitad de ese valor, ¿no es cierto? Es decir, que en estos procesos de una inflación galopante del 50% anual, evidentemente los salarios que justamente ahora se ha producido una nueva recomposición, es decir, en general el salario mínimo se fija para el año. Bueno, este año, hace 3 meses se fijó uno y ahora hace poco tiempo se tuvo que modificar porque ya quedaba en cifras absurdas, ridículas. Es decir, en la etapa, en el nivel de la indigencia, digamos, ¿no? Que no alcanza ni para la canasta alimentaria básica, ¿no? Entonces, eso también genera una distorsión, digamos, porque se entiende que el salario mínimo vital y móvil, bueno, tiene que satisfacer al menos las necesidades básicas del trabajador mínimamente. Bueno, evidentemente, hoy por hoy estamos en ingresos salariales que de ese parámetro que están muy por debajo de esas necesidades y vuelvo a insistir en niveles de indigencia. Lo mismo sucede con la jubilación mínima en Argentina. Está por debajo de los 30.000 pesos. Y hoy 30.000 pesos son lo que hace falta para la canasta básica alimentaria. Es decir, para no ser indigente. Entonces, evidentemente, ahí hay todo un trastocamiento que se está agudizando en el sentido de que ya ni siquiera es una cuestión de, bueno, no ser pobre, sino que se está, digamos, rozando los niveles de la indigencia, es decir, que uno no puede comprar los medios, los recursos básicos indispensables. Piensen ustedes, bueno,
es una cosa muy sencilla. ¿Cuánto vale el viaje en colectivo? Hoy más de 60 pesos. ¿Cuánto tiene que gastar una persona que hace 4 viajes diarios? Bueno, 240 pesos. ¿Cuánto tiene que gastar en el mes si viaja todos los días? 8.000, 9.000 pesos por mes. Imagínense, gana una jubilación de 26.000 pesos. se gasta el tercio viajando en colectivo. Es decir, esa es la desproporción existente en este momento. Es decir, un tercio del ingreso, si esa persona quiere hacer 4 viajes diarios en colectivo, por ejemplo, en la ciudad, se va a gastar un tercio de la jubilación mínima. Es decir, solamente en eso, viajando en colectivo. Entonces, eso refleja un poco esa paradoja, ¿no? De que son valores que en realidad han quedado distorsionados respecto a la finalidad constitucional que perseguían, ¿no? Es decir, que la movilidad jubilatoria, ¿qué función? Bueno, tenía justamente la perspectiva de cubrir las necesidades básicas y fundamentales de la persona que a la vez había trabajado y aportado durante 30 años de su vida, ¿no? Que es lo que se está exigiendo actualmente para poderse jubilar. Son 30 años de trabajo registrado y con aportes jubilatorios. Bueno, y resulta que está ganando por debajo de los niveles de pobreza y en los niveles de indigencia. No solamente que está cerca, está en los niveles de indigencia, la jubilación mínima. Y esa jubilación mínima no la está ganando un trabajador que trabajó 10 años. Está ganando un trabajador que trabajó 30 años y que aportó sistemáticamente al sistema jubilatorio. Porque las reglas de excepción son temporales, son limitadas. Si esto que se ha establecido ahora, bueno, que a los 55 se puede jubilar, pero tiene que tener los aportes. Puede tener menos edad, pero tiene que tener los aportes. Si no tiene los aportes, bueno. Y a la vez esto dura un tiempo, no es que es para siempre. Pero a pesar de eso, esa persona que trabajó 30 años y que aportó sistemáticamente al sistema, gana menos de lo que necesita para una subsistencia básica, mínima. Entonces eso es un poco la contradicción que se advierte entre la realidad, bueno, y el espíritu de la Constitución, ¿no? Al fijar, digamos, estos derechos en el trabajo. Bueno, dejamos acá y vamos a seguir analizando el tema del tratamiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la próxima clase del lunes. Hasta el lunes. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Chau.